La inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos, compramos y hasta pedimos ayudas en bot. Ya no se trata solo de automatizar tareas. Hablamos de personalización, creatividad y velocidad. El desafío no es la tecnología en sí, sino cómo la adoptamos y la integramos a los equipos para que sume valor real. Buenas tardes, arrancamos otro episodio más de After Office. Gracias, Dano, por venir nuevamente. Seguimos hablando con Dano de la inteligencia artificial. Vamos a bajar un poco a detalle a los casos de uso, digamos. Vamos a ver dónde la tecnología hoy ya es real desde el punto de vista de la ejecución y cuál es el futuro de Y sobre esto. todo aplicada a los servicios financieros, ¿no? Creo que hay una enorme oportunidad todavía, más explorativa, pero creo que tenemos mucho para hacer también. Totalmente. Yo creo que de las primeras cosas que seguramente capaz la compartan fue empezar a ver estos bots conversacionales, ¿no? Que empezaban a interactuar y que de repente, desde poder atender en horarios que quizás un humano ya está cansado o no puede atender de la misma forma, desde resolver esos árboles de decisión y poder empezar a disruptir o a cambiar, yo creo que ese fue el primer como puntapié que a todos nos movió. Por otro lado, creo que la implementación ni siquiera de AI, ¿no? De ir más atrás, de Machine Learning para predecir no sé, desde morosidad, riesgo crediticio, un montón de cosas, creo que se empieza a notar que ahí había algo, había, digamos, una luz al final del camino. Y hoy lo que estamos empezando a ver, para mí, que es lo más desafiante, es ir como un poco a la personalización y el mix entre la posible necesidad de esa persona, el estado crediticio o no de lo que pueda tener. O sea, ya ahí te empezás a decir casi que en Minority Report, ¿no? Del tipo que va viniendo, va a cometer un fraude, ¿no? Pero pará, si todavía no hizo nada, pobre muchacho. Pero bueno, creo que estamos muy cerca de situaciones de ese estilo, ¿no? Está bueno el ejemplo porque decías, por ejemplo, algo que nosotros hemos sufrido, digamos, el tema de la implementación y la masificación de los bots, que al principio parecía como era una solución de autogestión para los usuarios, esto de poder atender 7x24, y sin embargo empezó a ser un dolor para las organizaciones por todo lo que tenías que estar atrás dándole contenido y además cuidando la forma, poder personalizar, hacer muchas cosas que esa tecnología que no era generativa no podía hacer. Y eso generaba dolor en el usuario porque terminaba no resolviendo una interacción, ¿no? Esto es... Claro, pues no solo tenías que trabajar sobre la interacción, sino también sobre todo el contenido. Hoy podés tirar a pasto documentos y a partir de ahí estar pudiendo tener una excelente experiencia de contacto con los clientes sin necesidad de estar estructurando del todo eso. 100%, pero 200.000% de acuerdo, porque yo creo que muchos quizás nos mandamos a comprar la tecnología o a implementarla sin antes haber hecho la tarea de cómo alimentamos eso. Y a mí sí me gusta comparar con que ahora paradójicamente, recién mencionabas los bots para adelante, ¿no? Para el usuario, y paradójicamente hay una ebullición de bots para dentro de la organización. Desde, no sé, tiene dudas la persona que está en la caja o el ejecutivo del banco, de la sucursal o quien sea, y pregunta y ya tiene algo que le está respondiendo y no necesariamente es un humano. Imagínate si hubiésemos arrancado en la adopción del bot para el final, teniendo toda la información que se preparó para eso. Entonces, yo creo que ahí hubiese tenido una atención sumamente calificada. Nos hubiese faltado, digamos, humanizarlo, valga, digamos, raro el comentario, pero humanizar esa atención y esa voz de vínculo con el consumidor. Pero definitivamente estamos viviendo una época hermosa. Sí, y creo que ahí tomo un punto de esto de la evolución interna. Creo que, sobre todo en las organizaciones grandes que están llenas de procesos, algunos son hasta complejos, como una necesidad todo el tiempo de conocer ese proceso, de saberlo casi de memoria. Entonces creo que hoy la inteligencia artificial puede darte una solución para cumplir mejor lo que hay que cumplir. No para reemplazarlo, pero sí para cumplir mejor lo que hay que cumplir. Totalmente. Ahora creo que también el desafío está en esa segunda etapa donde las personas empiezan a querer implementar algún tipo de solución casi que sin pedir permiso. Sí, claro. ¿No? Porque también quizás hay una generación que está acostumbrada a que cuando hay que implementar algo nuevo tengo que ir al proceso, tengo que ir a la normativa, tengo que ir a hacerlo, y ahora empezás a tener situaciones en las cuales tengo esta duda y quizás ni siquiera voy al canal interno, voy a ChatGPT o voy a Perplexity o a Claude, a Gemini, el que estés usando, y pruebo. Y de repente decís, pará, esta información paradójicamente fue y la buscó quizás en los términos y condiciones de la página principal del banco, así chiquitito que no lee nadie, y obtuvo ahí.
Entonces yo creo que estamos empezando a tener esos cruces de, digamos, información y utilización de la información que hoy todavía no estamos quizás ni preparados. Sin dudas. Bueno, ahí digamos, ¿qué crees vos en este caso que decías de información? Y me parece que es correcto esto de pensarlo interno, porque es una manera de adoptarlo, porque digo, siempre la tecnología a las organizaciones llega por un sector o por un área, la organización no está evolucionada o no está empatizada con el uso de esa área, y creo que la IA, como hablábamos hoy, al ser transversal a la sociedad, debería tener ese proceso en la incorporación de la tecnología en las organizaciones, ¿no? Para mí eso es un cambio, ni siquiera es implementar una tecnología, ni siquiera es digitalizar algo, es un cambio cultural, es estructural. O sea, yo creo que tenemos un desafío más de los humanos en cómo adoptás esa herramienta, cómo evangelizás el uso de la herramienta, mientras que cuidás, digamos, los límites de la utilización, obviamente, de los datos, la parte ética, la parte legal y demás. Pero yo creo que el desafío ni siquiera está, digamos, en ese sentido. Hoy más que nunca es fácil ser manager, digamos, de gente teniendo estas herramientas, pero es muy difícil hacer que las adopten. Y paradójicamente, para mí, es más difícil con áreas de tecnología, las cuales obviamente producen más en el buen sentido, que con áreas de negocio. La área de negocio, de repente, sin ir a AI, encuentra una gema en integrar un proceso que hacía todos los días, tenía que bajar un archivo, cargarlo acá, poner un dato, volver a hacerlo todas las mañanas. Digo, imagínate lo que es conciliar algo, lo que es mandar un reporte a alguien. Hoy eso lo puedes automatizar sin tener que hacer nada de tecnología. No solo la automatización, a veces también es cómo aterrizo y cómo ese aterrizaje e interpretación a veces de los datos o de las soluciones nos ponen a favor del cliente. Creo que la otra vez conversábamos, ¿qué pasa si ponemos a un agente AI a tratar de descifrar o entender la respuesta que hace un scoring, pero no en función para decir si le doy el crédito o no le doy el crédito, sino poder darle una respuesta concreta y clara en tiempo real a la persona? Es decir, no compres este auto, compraste otro, para esto no te alcanza, pero para esto sí, o bancá 10 días más que entra la nueva acreditación, no sé, infinidad de cosas que creo que nos pueden poner a interactuar de manera, lo que siempre buscamos, casi personalizada, y estar llevando una respuesta concreta y específica a una persona que muchas veces se terminó derrumbando por todas las matrices de decisión que queremos estructurar. Yo creo que estamos muchísimo más cerca de que ese momento ocurra. O sea, hace quizás 6 meses te hubiese dicho nos faltan 5 años y por un tema del movimiento, placa tectónica que tenés que hacer, digamos, estructural, de lo que bien mencionás, estos modelos o matrices, si querés, que vienen de hace mucho tiempo. Yo creo que estamos a muy poco tiempo porque van a terminar siendo casi que por presión que termine de ocurrir, digamos, en el buen sentido. O sea, vas a tener implementaciones que te van a ir allanando ese camino a un lugar y a una velocidad que hoy no estamos preparados. Y yo creo que el desafío va a estar como en esa época donde te llamaban todas las telcos para ofrecerte las 27 líneas de teléfono y todas esas cosas, ¿cómo vas a hacer para con el AI, viste, frenar la impulsividad que va a tener este tipo de robots y con cuál te vas a quedar? Porque sin ir más lejos, o sea, Visa y Mastercard saca cada uno su solución, por decir una forma, a nivel global. Bajás un poquito y vas a tener varios bancos que ya están implementando, fintechs que están implementando. Y como usuario, digamos, llega un punto donde vas a tener aplicaciones, bots, vas a tener mucho de eso. Creo que lo mejor que nos puede pasar, veo acá mucho iPhone, es que no sé si vieron, pero ahora tenés la funcionalidad de que cuando te llaman o te contactan, Apple Intelligence te frena ese contacto y te dice, pará, te están tratando de vender esto. Espectacular. Buenísimo. O no atendés, como yo, ¿no? Número desconocido no se atiende. Claro. Y ahí volviendo un poco a las implementaciones, ¿qué cosas sentís o viste que es una implementación que no le aporta valor, digamos? Porque también esto pasa mucho de querer usarlo para todo el tiempo, y esto de no entender o de no medir qué caso de uso me va a aportar valor, cómo lo aplico y demás. Hay casos que vos digas, bueno, no, esto Es todo humo. Claro, es humo. Ahí salen de abajo de las piedras, lamentablemente. Yo creo que incluso hay mucho bot conversacional que uno lo ha implementado y que piensa que mejora el NPS, que mejora el Customer Satisfaction, que mejora la atención, y lo único que mejora, si querés, es el tiempo de atención y la velocidad en la cual se resuelve el ticket, y eso termina siendo contraproducente. Entonces, hoy tenemos una capacidad de saltar de una solapa a otra rápido, a otra entidad, a otro servicio, que asusta. Entonces, yo creo que ahí hay mucho todavía para seguir mejorando. Por otro lado, me parece que hoy, viniendo del e-commerce, el concepto de la personalización y la hiperpersonalización, estamos en la puntita mínima del iceberg,
O sea, hay como un dejo o un entendimiento de que a partir de ciertos patrones de Machine Learning vos podés aprender a predecir una necesidad futura que pueda tener Hernán, que puedas tener vos, y me parece que todavía falta echar otra pata, o sea, y sobre todo te lo tropicalizo a Latinoamérica. Vos podés tener un catálogo infinito, pero si no tenés la pata financiera, digamos, de cuál es la soga o la necesidad que vas a tener del otro lado, estas dos cosas no machean, porque básicamente no vas a tener acceso a eso. Y después está toda la infraestructura detrás de la mejor logística posible para ese producto, para dónde te van a mandar el producto, dónde te va a llegar el producto. O sea, hay infinidad de cosas todavía para seguir trabajando y creo que hay mucho que dice ya hacerlo que está lejos de estar haciéndolo todavía. Quizás por un tema de desarrollo, quizás por un tema de adopción en la industria. Ahí decís. No, bueno, eso me estaba pensando. No, me quedé pensando en algo que estaba diciendo recién. Creo que también va a haber un incentivo y algo que hablamos constantemente cada vez que hablamos de e-commerce, incentivo para que el que vende sea más asertivo en la información que pone. ¿No? Porque yo le decía, che, ¿cuándo me vas a poner realmente un agente donde le diga, che, quiero cambiarle la computadora a tal persona que tiene problema de batería, pero ¿qué quiero que tenga esto? Dame una recomendación en términos de producto, financiación y, qué sé yo, y caso de uso. Y me dice, bueno, pero ahí lo que vamos a necesitar es que los sellers también pongan toda la información necesaria al momento de vender, que hoy es casi bastante escueta, ¿no? A veces se publica una foto muy genérica o simplemente 2 o 3 datos y es muy dispar también entre unos y otros. Lógicamente estamos o sea, a nivel, hay un tema también que sigue existiendo todavía, que es el costo del token, ¿no? Si yo paso, por ejemplo, por ChatGPT las fotos del producto con la poca descripción y un título, obviamente obtengo una información súper grata, interesante, para que el propio ChatGPT después cuando busques, quiero este celular, te traiga todo, digamos, y rankeado más adelante, como el famoso SEO, digamos, de Google previo. Hoy hay un tema de costo que paradójicamente hay herramientas que quizás no necesariamente sean menos conocidas, sino que son pensadas para otro uso, están performando mejor por usar modelos quizás más económicos o propios. Tengo un ejemplo. La gente de Icon Marketing, ¿no? Que hace email marketing, me matan si digo que hace email marketing, ¿no? Pero yo siempre digo, vos mandas spam. Pero digo, en realidad hacen marketing automation y tienen un montón de herramientas increíbles. Y una que yo vi, por ejemplo, fue que vos hoy le tirás para hacer una promoción una foto, ponele, de Hernán con una camisa y tiene los lentes, ¿no? Y le decís, mira, tenemos 3 audiencias. Y según la audiencia, te cambia a Hernán en el buen sentido para lo que busca la audiencia. Con lentes, sin lentes, con un gorro, con una camisa, un color, con otro, para venderte una de las piezas o uno de los productos que tiene ahí y te arma tú un storytelling de texto distinto para cada uno de esos scripts. Vos imaginate si yo pudiese tener esa versatilidad de imagen, de descripción y todo, que cuando vos entres al sitio, no es que te estoy personalizando la publicación, te estoy llegando a personalizar todo. O sea, yo te voy a estar hablando que esta es la tele para vos, porque yo sé que a tal hora vos ves esta serie y que te quedas dormido, entonces este tiene un timer que casi se apaga a tal hora. de maniquí y me personalizarías. Ojo, es un hustle de costado, una posible ahí. No puede ser mal eso, puede estar bien. Bueno, ¿y esto cómo cambia esto en el rol de las personas, en la ejecución de esto, en la incorporación de esto? ¿Cómo imaginás que se da en los casos de uso en la implementación? ¿Cómo se coordina dentro de las empresas? Yo creo que las empresas tienen un desafío más que el que hace su propia empresa unipersonal. Porque viste que ahora hay un montón, sacando los esquemas de los Ponzi Bro, digamos, de mucho empresa o emprendedor unipersonal, que con estas herramientas es como si fuese un monstruo de 20 personas y en realidad es uno, ¿no? Entonces, las empresas tienen un desafío. Para mí el desafío viene de que la vieja escuela donde nos daban un framework de análisis de trabajo no tiene ya 6 meses para implementarlo. Hace poco estaba en Colombia con un banco y me decía, no, porque vimos a cierta consultora, no vamos a hablar de nadie, nos armó todo un plan de análisis, tenemos 3 meses de análisis, 3 meses de esto, 12 meses de implementación. Yo pensaba por dentro, se lo van a comer pero entre 2 panes, ni siquiera entre 2 panes, o sea, no van a llegar ni a calentar la tostada, o sea, va a ser durísimo. Entonces lo que le dije, mira, te recomendaría que quizás partan ese plan por lo menos en iteraciones más cortas, de forma tal a que vos puedas llegar a más, sin decirle, digamos, te la vas a pegar en el buen sentido. Entonces yo creo que lo primero es empezar a iterar mucho más rápido. Hay que setear un poco la base cultural de hasta dónde te dejo probar y dónde no. Tenés que darle las herramientas, o sea, del vamos, si querés predecir automatización, pagale un N8N, pagale Zapier, pagale alguna herramienta con un framework que lo permita jugar acá, digamos, una pileta donde puedan nadar. Capacitalo, pero no lo capacites de deberías hacer. No, es, vení, vamos a jugar juntos.
O sea, de quien programa lo que llamaba antes pair programming, que era tenías la compu, programaban los dos juntos, lo mismo, vamos a hacer un caso chiquitito. Me bajo este archivo que todos los días te hace un reporte para la tesorería. ¿Cómo lo procesamos? De tal forma, bueno, vamos a correr esto acá, pegamos acá y lo hace solo. Ahora, sentate a ver qué obtuvo de eso. Entonces, una vez que lo ayudaste a permitir esa automatización y ese ser humano, por suerte para ese ser humano, obtiene espacio libre porque fue mucho más productivo, que ese espacio libre lo pueda utilizar en darle mayor productividad a la compañía. Entonces, ¿qué haces? Esa persona ahora tiene 30% de su tiempo así, para mirarse. Entonces, no, pará, durante 20 años hizo esto, tiene que tener conocimiento de lo que hay acá. Entonces empezaba a evangelizar a ver qué hace con ese resultado que tiene para poder trabajar en la segunda, en la tercera, en la cuarta iteración de todo esto. Entonces yo creo que las compañías tienen que, y ya creo que se queda viejo, ser más ágiles aún, permitirse iteraciones muy cortas. O sea, es muy loco pensar en un banco iterando, no sé, todas las semanas o cada 15 días una nueva funcionalidad, pero para mí es iterar corto, iterar cortito de tiempo y iterar chiquito. No quieras iterar un elefante en cada una de las implementaciones. Entonces yo creo que ahí va a haber un track de que todos nos tengamos que ayornar a esa velocidad, que obviamente en el final del camino nos va a hacer más felices a todos. Sí, y ahí te sumo, creo que esto que decías, bueno, tal vez una persona va a tener 30 minutos, 1 hora, 2, la que fuesen más de tiempo libre. O 7. Lo que te acelera son los procesos creativos y también de ideación, ¿no? Porque muchas de las cosas que, bueno, hay las personas que le tenés que decir, bueno, para dejar de que se te ocurran cosas, pues no tengo el backlog, no tiene tiempo para poder implementar todo esto. Entonces, estás haciendo como más autorreferencial. Sí, es totalmente autorreferencial, sin duda. Me siento identificado. Me siento Por lo del muy, backlog, digo. Sí, me siento muy identificado. Pero al final del día son también equipos multidisciplinarios que en el mismo momento pueden estar interactuando. Entonces este aterrizaje de una idea al mismo tiempo puede estar siendo traducida a un lenguaje un poco más técnico para que incluso el que empiece a programar. Entonces casi todos están trabajando al mismo tiempo, a la vez, sobre un desarrollo y es lo que vos decís. Tal vez esto, bueno, ojalá fuesen iteraciones de implementaciones en una semana, pero se hace mucho más rápido y el ciclo empieza a ser más genuino en términos de cómo traduzco en valor y cómo voy haciendo pequeñas pruebas. Y también le pido que pruebe a la IA y que interactúe y que me dé recomendaciones en función de eso que estoy. Acabas de decir algo que para mí es fundamental. El concepto de interdisciplinario o equipos, digamos, multidisciplinarios, para mí a veces también está dejado de lado con el AI y piensa que el AI va a reemplazar a todas las patas de la mesa cuando todo lo contrario. Te digo, che, ahora podemos juntarnos, que nos sobran, entre comillas, 3 horas a cada uno y con esto crear un producto mucho más rápido todos juntos y aprendemos y de repente había una persona que no estaba involucrada porque decía, no, es el que baja el reporte y lo pega ahí. Tiene 20 años haciéndolo. O sea, capaz sabe más que todos nosotros que estamos pensando cómo hacer la solución. Entonces yo creo que ahí va a haber un cambio drástico, digamos, y que va a potenciar más esa interacción. Y te digo una que tengo una premonición que ojalá pase. No sé si alguno vio Billions, Wendy claro. Rhodes, ¿viste? La Sí, que sí. es la psicóloga que te sube o te baja según eso. Para mí, esos roles, paradójicamente, cada vez van a aparecer más y van a tener mucho más peso. Gente que tenga más humanidad, digamos, detrás, conocimiento psicológico o sociológico, no sé cómo llamarlo, que va a trabajar en esos procesos en los cuales alguno va a quedar un poquito más abajo, otro más arriba, cómo hago esos equipos, esos ninjas, esos squads de ninjas que tengan que atacar temas. Y creo que esos roles van a empezar a tener más importancia que lo que había históricamente. Bueno, ahí llegas a donde casi el humano empieza a ser mucho más relevante independientemente de la utilización de la tecnología. Por eso, lo que me estás planteando es, o nos estás planteando en este espacio es, cómo este concepto de humano nos empieza a organizar y a ordenar y se pone al servicio de, en lugar de pensar que nos vamos a reemplazar también por las máquinas. Total. Esto es como que encontramos el fuego y ahora con el fuego hacemos asado y de repente nos damos cuenta que también podemos mantenernos calientes y encontramos un montón de oportunidades. O sea, esto es, para mí es único. Es ese puente y el puente por ahora no flota solo. Necesita de las dos patas que por ahora seguimos siendo nosotros. ¿Vos decís que la patineta de McFly todavía no... En cualquier momento. Bueno, la verdad, súper interesante. Nos queda como mensaje, creo, que va a depender la implementación y cómo evolucione esto de los humanos. En definitiva, que vamos a hacer una parte estratégica en el uso y en el cuidado
y sin dudas en integrarla a los equipos de trabajo. Digo, no tiene que ser algo externo, no tiene que ser de tecnología, tiene que ser parte del equipo de construcción, que facilite tareas, que aporte creatividad en la ejecución y que agarre velocidad, que es un poco el desafío que tienen las organizaciones. La IA no está solamente en el mundo financiero. He visto muchos casos de salud que son complejos porque tenés historias médicas y demás, y es realmente increíble lo que está haciendo en otras industrias también, ¿no? Sí, y creo que sumado a eso, y en nuestro espacio que tiene que ver con servicios financieros, creo que, y muchas veces tratamos temas de inclusión financiera, tanto de comercio como de las personas, creo que la IA puesta en términos de favorecer esa inclusión financiera o el aprendizaje que a veces nosotros nos lo hacemos difícil porque somos expertos pero después en términos de traducir conceptualmente un montón de soluciones, casi que tenemos que darle un manual. Entonces la IA nos puede dar un acercamiento, por más que sea a través de una automatización, pero un acercamiento a mejores conocimientos, información puesta en ocasión de uso y no información porque te lo pongo en una web y mira todo lo que puedes hacer, sino frente a que me está ocurriendo algo, llega la información que me aporta solución concreta a una necesidad específica. Totalmente. Recién hablabas de la parte de salud y para mí lo que tiene de salud es que nos da aún más un poder único, que es que imagínate la persona que está viendo las imágenes de cierto posible tumor y del otro lado puede estar pasando, por más que haya visto 10.000 imágenes, ya son las 8 de la noche, está cansado, tiene sus problemas como cualquier otro en la casa y lo pasa por el AI y el AI que ya vio 3 millones de estas imágenes porque toma cierta información compartida, te dice, según nuestro patrón predictivo, acá podría estar el tumor. Y el tipo puede machear con lo suyo y diga, ok, los dos vemos lo mismo. Entonces creo que esas posibilidades, de la misma forma como te lo lleva a una situación, digamos, no estás llegando a fin de mes y la misma aplicación del banco te sugiere y te dice, pará, el problema no es que no llegas a fin de mes, sos vos que gastás mal en este momento. Si pusieras en esta cuenta remunerada esta plata apenas la cobrás y gastás este gasto que lo podés correr acá, no tendrías estos problemas. Es Disney. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Dano, por acompañarnos. La verdad que estuvo muy interesante. Seguramente tendremos más sobre este tema. Así que, bueno, te agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias. La IA no viene a reemplazarnos, sino a potenciar lo que hacemos. Es un puente que necesita de nosotros para sostenerse. Creatividad, estrategia y empatía siguen siendo humanas. La clave está en verla como parte del equipo, liberando tiempo para enfocarnos en lo que realmente importa, diseñar mejores experiencias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo After Office.